noches. Arrancamos otra edición de nuestra programación de Mano a Mano aquí por las pantallas de Lobo Station en esta noche del lunes, y hoy vamos a tener de invitado al doctor Carlos Mateo Valmegui. Para muchos, un candidato que ya tiene la bendición del llanismo, está preparando movimientos por fuera. Vamos a tratar de entender con él cuál es lo que es la jugada realmente con miras a las próximas internas del Partido Liberal y por sobre todo la presidencial del año que viene. Doctor, gracias por venir. Gustavo, un placer de que me inviten en este programa que se está convirtiendo en un programa muy prestigioso. Igual te vamos a preguntar cosas complicadas, doctor. No, para eso estamos. Pero en todo caso, digamos, quizás tu programa, el prestigio depende de que preguntas cosas complicadas. Y por sobre todo que nos responda, ¿verdad? Que es la idea principal. Doctor, que no pilotee por ahí. Claro. Pero también es válido, ¿verdad? Yo siempre planteo que mi trabajo es preguntar. Claro. En todo caso, el invitado elige a veces responder y otras veces historiarme, por ejemplo. Doctor, ¿cómo es la jugada hoy con aquello de tu candidatura? Primero comenzaste aglutinando varios movimientos independientes, sectores que se mostraron interesados en apoyar tu figura, comenzaban a juntar firmas para reconocer un partido. Y ahora se da últimamente también la inscripción de tu movimiento interno dentro del PLRA, o sea que vas a pugnar dentro de la interna. Claro. Yo le llamo a la estrategia electoral que estamos llevando la doble vía. ¿Por qué razón? Porque la chapa va a surgir de la interna del Partido Liberal Radical Auténtico, la chapa a la presidencia de la República. Pero por otro lado, estamos construyendo también una plataforma de participación ciudadana. Siempre he concebido que mi candidatura no puede ser químicamente pura. No puede ser el resultado de una interna pura, liberal, pura. Porque creo que en los últimos años, cada día se produce un divorcio mayor entre lo que es la representación política y lo que es la sociedad. Muchas veces los electos no son... La gente, el pueblo, la sociedad no se siente representada. Sistema de listas sábanas, voto directo, como quieras llamarle. Entonces hay una suerte de desfasaje entre lo que está en el Parlamento, la realidad política surgida de la interna de los partidos políticos, el rigorismo electoral interno de los partidos, el electoralismo interno, que muchas veces no responde a la lógica de una sociedad que tiene otras expectativas con respecto a la política y con respecto a lo que espera de la política. Doctor, cuando vos decís mi candidatura no puede ser en esencia puramente liberal, también entre líneas se puede entender que ustedes asumen que los votos propios no le alcanzan al PLRA para llegar solo a una presidencia. Obvio, o sea, no digo lo que yo creo que no puede ser del formato político partidario. Y es real, los números avalan lo que estoy diciendo. El Partido Liberal solo no gana unas elecciones. Pero aparte de eso, qué mejor cosa que tener una plataforma ciudadana, no solo para ganar, sino también para gobernar. Porque no solamente el esfuerzo de ganar tiene que ser compartido, el esfuerzo electoral. Tenemos que instalar una nueva etapa de cogobierno, en donde sectores de la sociedad que quizás nos respondan a los criterios de la política tradicional, estén representados y estén implicados en el gobierno y estén trabajando en el trabajo político del día a día, en la administración del Estado. Paraguay tiene un quinquenio muy difícil. Hay que tener propuestas concretas. Yo planteo 5 propuestas. La reforma política vía la Constitución, que significa también la cesación de la Corte Suprema de Justicia, la reforma en la prioridad de los gastos del Estado, la reforma económica, la social y la energética. Pero eso yo lo puedo enunciar con mucha facilidad en un periodo de campaña electoral. Pero eso tiene que ser el resultado de un proyecto electoral que signifique un pacto entre la ciudadanía y la dirigencia política. Porque llegó el momento de cumplir las promesas electorales. Y llegó el momento de que esta agenda de 5 reformas a las cuales yo te hablé, no va a ser fácil implementarla. Y 5 años no van a ser suficientes. Como yo no tengo la peregrina idea de la reelección, tendrá que venir otra persona. Quizás sea de otro signo político. Pero bueno, que le dé continuidad a una macropolítica para el combate a la pobreza,
los problemas sociales, las reformas del sector energético, las reformas económicas que se necesitan hacer. Doctor, vamos a tener tiempo para hablar de las reformas que hay que hacer. Me parece muy interesante. Es más, celebro que ustedes hablen con contenido cuando hablan electoralmente. Pero quiero volver a lo anterior. Si ustedes asumen que los números no le dan al PLRA para llegar solo, ¿por qué casi siempre la confrontación es el camino en el Partido Liberal? Yo creo que eso muchas veces reflejaba, por lo menos, yo creo que es la mentalidad de un actor político que se siente fuerte pero no se siente primero, se siente segundo. Entonces todo el mundo está, posicionarse para... Es más fácil, si vos decís, yo voy a asumir una posición, pero vamos a ganar. Entonces piensa con más generosidad, con más amplitud. Claro. Cuando vos decís, tengo más posibilidad de perder que de ganar. Quiero ser la piedra en el zapato. Claro, entonces tu horizonte se achica y te volvés mucho más ambicioso en cosas muy pequeñas que quizás te satisfagan a vos personalmente, pero no al conjunto de la sociedad. ¿Y Efraín y equipo tienen el síndrome del segundo? Yo creo que es un síndrome expandido en todo el Partido Liberal. No creo que tenga solamente el sello de un grupo partidario. Yo creo que son desde el año 40, después de ese error histórico de haber avalado la Constitución de 1940, yo creo que en el Partido Liberal aterrizó e hizo raíces profundas, hondas y anchas, la idea de que somos un partido periférico, que el partido hegemónico es el Partido Colorado. ¿Y cómo se supera eso? Y dándole confianza al Partido Liberal de que podemos ser gobierno. Y hay que tener ambiciones que se compadezcan con el bien común, no ambiciones mezquinas. Y una gran voluntad, el músculo, como dice el tango, la ambición descansa y el músculo trabaja. Acá tiene que haber un trabajo constante y sonante, y tiene que haber también, yo creo, algo que para mí es de fundamental importancia, que tiene que ver con la pacificación partidaria. En estas circunstancias, el Partido Liberal, si no se une, creo que va a ser muy difícil que nosotros tengamos el liderazgo capaz de unir a todos los otros, a todas las otras fuerzas democráticas de la oposición. Me parece muy, pero muy difícil. Doctor, sin embargo, el Partido Liberal tuvo sus últimas oportunidades. No supo convivir con Lugo y con Federico el tiempo le fue muy fugaz y parece que hubo más pena que gloria. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lastimosamente lo de Lugo se malogró, porque también ahí hubieron intereses mezquinos de los sectores de izquierda y también del Partido Liberal, que sentía con el derecho histórico después de haber llegado, después de muchos años de ocupar todos los espacios. Entonces hubo una lucha ahí entre digamos, no voy a decir los mandatos, las cúpulas partidarias o movimentistas o grupales o los clanismos, porque la verdad que en nuestro país no funciona el partido, funciona el clan Cartes, clan fulano tal, clan fulano tal. O sea, todos los clanes tienen nombre. Lo que no hay es partido, idea de instituciones, idea de una concepción democrática de la autoridad, sino mi clan. Sí. Fue ingenuo el Partido Liberal cuando salió con Lugo, porque aporta el 80% de los votos, cuida los votos en las mesas electorales, permite la alternancia y finalmente en uno de sus primeros discursos Lugo dice hay que mandar a los partidos al basurero la historia. Bueno, yo creo que improvisamos mucho, como improvisó el gobierno posterior al que le sucede. Y el que gana unas elecciones no puede irse a improvisar. No puede irse a improvisar y tampoco puede ser prisionero de las heridas del pasado. Gobernar es trazar un nuevo horizonte para la gente. La gente a pie quiere que vos le soluciones sus problemas. El diario, el inmediato. El de fin de mes, si querés. Eso es lo que la gente necesita, es que le resuelva el problema de fin de mes, el colegio de su hijo, la salud. El otro día, me acuerdo, siempre ya repetí, estaba yo en radio de Cacupé, en Cordillera, y entonces llegó Teófila, que me acuerdo su nombre porque llevaba el nombre del emperador Justiniano, la esposa del señor
del emperador Justiniano. Y entonces Teófila me contó que estuvo enferma. Vino a compartir con nosotros unas empanadas para la salida y me contaba que estuvo enferma y que un terreno tuvo que vender y que el otro terreno no le quitaron porque tuvo que arreglar con los abogados. Entonces, ¿cuál era su problema? Que una enfermedad que tuvo ella le podía haber provocado su fatalidad económica, dejarla en la calle. Ese es su problema. Ese es el problema de Teófila. Y ese es el problema de muchos paraguayos y paraguayas, el 80%. Pero sin embargo, mientras Teófila se debate en esa situación, los políticos se pelean. Y eso creo que nosotros no hemos podido lograr políticas coherentes de gobernabilidad. Y por sobre todas las cosas porque la gobernabilidad se hizo siempre sobre la base de pactos espurios. ¿Por qué digo pactos espurios? Porque lo que se busca es acomodos de diferentes temas, el cuoteo. En vez de pensar, aquí está el Paraguay, robustezcamos el Poder Judicial. No, cada uno quiere tener su miembro en la Corte para después coaccionarle o pedirle un favor. De hecho, los miembros de la Corte visitan la oficina de todos los políticos para ser nombrados. O sea, que una cosa, claro, una aberración de todo punto de vista. El mismo sistema de elecciones. Yo recuerdo cuando venían a mi oficina y el senador le decía, retírense con todo respeto. Entonces va a decidir de otra manera. Pero bueno, esas son las malas prácticas que hemos inaugurado lastimosamente en esta democracia. Y mirando históricamente, la democracia paraguaya está teniendo crisis extremas. Se quemó el Congreso de la República. Eso no es un dato menor. Cuando se quema el Congreso de un país no puede decir esto es un eslabón hacia arriba, es un eslabón hacia abajo en el proceso de decadencia política. Nosotros no hemos podido todavía instalar... ¿No lo tomás de ese lado, doctor? ¿O también podemos leer que fue un simbolismo para que los políticos digan esto nos puede pasar si seguimos atropellando la Constitución? No, yo creo que la resistencia ciudadana fue legítima. Yo creo que el presidente Horacio Carter se hundió con ese proceso. Pero más allá de eso, aquí no hubo un respeto y nunca no ha habido un respeto a las instituciones. Pero más allá de los simbolismos, con anterioridad, siempre repito, el Reichstag alemán se incendió. Y después vino durante el nazismo y desembocó en un genocidio y en una guerra mundial. Entonces, pienso yo que no es un dato menor. Porque la gente, no los que estaban en la plaza, la gente que observaba por la televisión, era indiferente a que un poder del Estado que encarna, expresa o debería expresar y representar al ausente, que es el pueblo, porque es una democracia representativa, el pueblo está ausente en las deliberaciones del Parlamento, tendría que estar asustada. Y a la gente, algunos decían, qué pena cuando hay un parlamentario adentro. Yo escuché ese comentario. Yo estuve en Ciudad de Caguazú. Entonces yo le sugería a los estudiantes, había más de 300 estudiantes, le dije que por qué no suspendíamos por los hechos dramáticos que estaban sucediendo en la Asunción. Me dijeron que no, me dijo que eso era Asunción y era el Parlamento, que ellos querían negociar. ¿No te parece que es fruto de la indignación de la gente, doctor? Porque a veces, por ejemplo, yo escucho que vienen acá políticos y me dicen, estamos cansados de que la gente nos traiga su factura de la ANDE cuando hay campaña. Y yo le digo, ¿por qué no lo ves del otro lado? ¿Por qué no ves el lado de que la señora dice, vamos a hacerle pagar por lo menos la boleta porque este nunca más va a venir? ¿Por qué no tomarlo como el fruto de la indignación de la gente? La gente está cansada, doctor. La gente ve todos los días esas disputas estériles y dice, ¿y nosotros? Yo creo que la gente, y hay algo que tenemos que hacer del Paraguay, tenemos que destronar la deshonestidad del Palacio de López y de todas las instituciones públicas. La gente está harta de la deshonestidad. La deshonestidad en el sentido de que se le robe a la gente nombrando secretaria VIP, secretarias oxigenadas, siliconadas, pagándole... Lindas pero ilegales. Lindas, ilegales y que cada uno, si uno quiere tener un amante, que se la pague él, que no la pague el pueblo. Y aquella historia del pague de su bolsillo... Sí. Esa historia... Ayer me estaba contando una persona, me decía que en un grupo de empresarios, que vino a pedir también, me acuerdo, una colaboración,
que yo le dije que no. Y entonces me tomaron un encono terrible. Me acuerdo que fueron dirigentes de la UIP. Lo digo ahora después de la historia. Bueno, vinieron, les pague su bolsillo, porque ¿por qué teníamos que pagar nosotros? Y entonces se enojaron conmigo. Pero todo el mundo se enoja con eso, todo el mundo reclama. Pero después cuando tratás de poner orden, todo el mundo la adora a Eligio Ayala. Pero cuando tratás de actuar con la rigurosidad... En el proceso lo habrán odiado, ¿eh? No, claro, todo el mundo todo te dice que sos un argelado, eso es lo primero que se dice, no entendés la idiosincrasia paraguaya. Algunos creen que nosotros los paraguayos, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia es consustancial con las actividades truculentas, con la perversión, con la corruptela. Sin embargo, este país, nuestro pueblo ha dado pueblos de demostración de grandeza. No quiero recordar las etapas épicas, pero siempre creo que nuestro pueblo es un pueblo muy solidario. Pero la gente se enoja, especialmente los sectores privilegiados, son los que más se enojan con uno. Cuando vos decís, vamos a poner las cosas en orden, se enojan. Se enojan, no quieren. Todo el mundo quiere chupar de la teta al Estado. Hoy haces radio, doctor. Sí. El periodismo se cimienta muchas veces en especulaciones. Cuando nace tu candidatura, muchos dicen, pero si él es amigo de Cartes. Y yo le decía a algunos, pero si él estuvo en contra de la enmienda. No, pero es amigo de Cartes. Se candidata para dividir. Pero quiero que después de la pausa me comentes cómo disipas eso. No, porque te puedo decir antes de la pausa. No, después de la pausa mejor, porque si no acá me van a crear problemas. Pausa, y así ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el segundo bloque en esta noche de mano a mano con el doctor Carlos Mateo Valmelli. Doctor, la pregunta que te dejaba picando antes de la pausa, ¿cómo disipar, cómo confrontar eso? Porque vos sabés que el ejercicio mismo del periodismo es especular y analizar ese tipo de cosas. Cuando la gente dice, pero si él es amigo de Cartes, es el candidato de Cartes en el Partido Liberal, ¿pueden decir alguna? Bueno, dos cuestiones. En primer lugar, yo soy un hombre independiente, soy un hombre decente, soy un hombre que puedo mirar las cámaras, puedo mirar la luz, puedo estar en la calle. Yo tengo una vida muy transparente toda la vida, por eso dice se pague su bolsillo el sello. Y he presentado todas las veces mis declaraciones juradas de bienes. Hoy sigo presentando mis declaraciones. Hoy sigo presentando mensualmente mis ingresos y mis egresos. Yo pago IVA, yo pago impuesto a la renta personal, yo pago todo. O sea, yo en ese sentido me siento tan satisfecho conmigo mismo. Porque he sido en ese sentido uno de los primeros que se inscribió en el impuesto a la renta personal. No sé si fui el tercero, no por tener mucho ingreso, porque era director de la ITIPU. Y me fui sino fui el segundo o el tercero. No dejé pasar un día. Segundo lugar, a mí me tienen que jugar por mi conducta. Yo soy amigo de mucha gente. Y no es muy difícil ser amigo de Cartes. Un tipo yo le conozco a Horacio Cartes de hace muchísimo tiempo, a él y a su familia. Ya es una relación prepolítica. Como tengo relaciones prepolíticas con mucha gente que estuvieron también en la presidencia de la República, y yo nunca le quité provecho. ¿Pero sos de hablar con Cartes o no? No, nunca. Desde que él asumió la presidencia, no. No solamente que él asumió la presidencia, desde que él se lanzó a la presidencia del partido, a su carrera política, hubo un distanciamiento porque él entró en el Partido Colorado y yo pensé que si yo estaba pegado a él, la gente iba a decir, ¿qué iba a decir la gente? Que Cartes me compró. Entonces yo, o sea, los dos, porque él también se metió en una dinámica. Y de la amistad que yo guardo con una amistad, que yo la respeto. ¿Eso se retoma luego? No sé si la retomar, no, pues la vida, yo tuve muchos amigos que ya no los veo más tampoco. Y tampoco no es mi problema existencial. Mi vida, mi existencia, yo hago política de muy joven, soy un hombre, tengo una vocación académica, literaria de toda la vida. Mi compromiso con el liberalismo es previo a la dictadura, no como otros que vienen después. Yo estoy del 79 militando en el Partido Liberal Radical Auténtico por las causas de los derechos humanos. Mi vida siempre ha sido muy quizás aburrida, un poco predecible, ¿verdad? Pudiste haber sido el vicepresidente de Lugo. Además, yo recuerdo que cuando una convención del Partido Liberal dice vamos a elegir quién va a acompañar finalmente la chapa con Fernando Lugo. Y en esa disputa tuya con Federico era quien planteaba que no había que entregarle a la presidencia. Vos planteabas la gobernación. Federico Franco, vicepresidente, y perdió.
Y después perdió las elecciones nacionales. Pero un tema del cual yo no quiero hablar. Pero pudiste haber sido su vicepresidente del Lugo. Pudo haber sido su vicepresidente. Y hay veces que pienso, la verdad que nunca... De esta me salvé. No, que creo que hubiese sido diferente el final del gobierno del Lugo. Hubiéramos llevado los 5 años de... ¿Crees que Federico no contribuyó a esa gobernabilidad, doctor? No, creo que yo tenía una autoridad sobre todos mis correligionarios para decirle, vamos a parar y vamos a pensar, pues yo siempre hablo de proyectos. Yo hablo de proyectos, yo estoy ahora vinculado a muchos sectores del liberalismo, pero hay un proyecto, hay 5 puntos que nos tienen que unir. Eso es lo que tenemos que hacer. Hablar de propuestas y después implementarlas. Yo estaba en la actitud binacional. Yo implementé todas las reformas que yo había dicho que iba a implementar. Ni bien me nombró Lugo, yo dije, esto vamos a hacer. Transparentamos Itaipú, no regalamos el dinero de la Itaipú, no nos hemos corrompido ni hemos hecho que nadie se enriquezca a costa de la Itaipú binacional. La Fiscalía entró a la Itaipú binacional, la Contraloría entró a la Itaipú binacional, conseguimos 360 millones de dólares mejor, conseguimos que se cumpla el anexo B, se hizo una seccionadora en territorio paraguayo para complementar las obras de ingeniería. ¿Por qué te saca Lugo, doctor? Yo creo que Lugo fue presionado por sectores de izquierda que le decían, ahí está la plata para distribuir. De hecho, hay mi administración es totalmente diferente a la subsiguiente. Yo tuve una administración estricta, se acabaron los contratos de transporte, se acabaron los maletines, se acabaron, toda la gente sabe eso. Y eso disgusta siempre. Y te sacó en un episodio hasta confuso. Creo que vos estabas yendo. No, yo creo que me quitó en una circunstancia, porque él tenía mi renuncia, la primera vez que lo dijo. Él tenía firmada mi renuncia. Claro, yo me quería sentir libre, hermano. O sea, siempre Lugo tuvo tu renuncia firmada. Claro, él la podía ejecutar cuando quería. Cuando quería. Y no hubiese. O sea, yo creo que fue una cuestión poco. Entre caballeros no se hace eso. Pero, ¿él tenía la renuncia de todos o era.? No, la mía tenía seguro, no sé si la de todos. La mía tenía. Pues yo le dije, quiero sentirme libre. Y cuando quiera me voy. ¿Y volvieron a hablar después de ese...? Sí, ahora hablamos. No hay problema porque yo creo que en política no se construye nada con el odio. ¿Y con Efraín hablas? No. Le pedí, le solicité una audiencia a través de un amigo en común y que quería hablar con él para decirle, pongámonos de acuerdo, vos sos candidato, yo soy candidato, respetemos este marco. O sea que... Porque si él gana, yo le acompaño. Y también le acompaña esta herramienta que yo estoy creando. Y si yo gano, que él me acompañe. Porque si no, no gana la oposición. Claro. O sea, estamos condenando a que la oposición pierda. Esto hay que tener en claro. Si es que queremos realmente transformar al país, si es verdaderamente que queremos romper con un continuum de prácticas que han sido perjudiciales para el Paraguay, logremos la alternancia, pero una alternancia que signifique el cambio. Doctor, Efraín es presidente del partido. Desde el momento que vos te posicionás como precandidato para disputarle la chapa presidencial, te convierte automáticamente, cuanto menos, en el segundo hombre más importante del PLRA hoy. Pues que a veces yo no entiendo ese formalismo. Yo tengo el teléfono de Efraín. O sea, me parece que uno destraba el teléfono, Efraín, y Efraín, che, ¿y si hablamos? ¿Por qué esos formalismos dentro del Partido Liberal? Porque él es el presidente del partido. Y yo creo que hay que respetar las instituciones. Yo creo que en este país las instituciones se diluyen porque hay mucho contacto personal y no mucho contacto por los canales institucionales. A mí no me sirve de nada sentarme con él, tomar un café o tomar un whisky. Por ahí a veces contribuye a la paz, ¿verdad? Pero sí, pero yo no tengo ningún problema con Efraín Alegre. Lo que yo quiero es que nos sentemos en el marco de la sede partidaria, para que tenga un formato de rigurosidad institucional. ¿Y cómo se da el apoyo de Blas Llano? ¿O eso es algo que la gente deduce nomás? No, a mí conmigo empiezan a hablar los intendentes del Partido Liberal. La primera reunión fue con el intendente Alcides Rivero hace mucho tiempo. La Roca Alonso. La Carolina, pero una reunión concreta. Estaba Carolina, estaba Alcides Rivero y Ricardo Estigarribia, intendente de Villaliza. Y fue tiempo después de todo, allá por abril. Y entonces me plantean. La verdad que anteriormente también yo había hablado mucho con Lanzoni, con Blas Lanzoni, con Blas Llano. Estoy hablando del año anterior. Pero digamos las posiciones no habían cuajado por muchas circunstancias.
Una de ellas que yo también estaba viendo, pues tenemos que irnos por afuera, esa fue mi posición. Porque yo decía, no dialogamos con la sociedad. Representamos solamente estructuras partidarias. Tenemos que representar a la gente, a ese Paraguay, a esa mayoría amorfa que está padeciendo los errores que estamos cometiendo. Entonces ahí habían discrepancias. Después vino todo el tema de la enmienda. Y después de eso los intendentes vinieron, hablaron. Y después están otros intendentes. A mí me apoya Oscar Denis, que es caudillo histórico del partido en Concepción. Juan Carlos Alvarenga, el presidente del comité Pedro Juan Caballero, el intendente de Vaquería, el intendente de Yaguarón, el intendente de San Juan Bautista, Luis Rodríguez, un intendente importantísimo, un joven que ganó por 8.000 votos en el distrito de Yaguarón, el 2 veces electo intendente de San Juan, Juan Carlos Mesa Cambato, que no es tampoco, hay mucha gente que no forma, Luis Guanegondra, que fue un hombre histórico dentro del partido. Digamos. Pero que no me respondiste si estás ya la alianza con Llano. Sí, yo estoy trabajando con la gente de Equipo Joven. Equipo Joven y con los que no son de Equipo Joven también. Y esa... Iris Rocío González, diputada y senadora del partido, también está conmigo, una mujer que yo la tengo en alta estima, fue senadora, diputada. Doctor, ¿y ese apoyo del Equipo Joven se regala, te dicen, Carlos Mateo, vení, te damos el apoyo, o se sienta a una mesa, se trae a una mesa lo que vos decís de trazar línea y decir, vamos a coincidir en esto y vamos a hacer en alianzas y vamos a hacer esto? ¿Eso existe en política o los acuerdos se dan? No, ellos me conocen a mí, ellos saben como yo estuve en varios cargos con el apoyo. Ellos son mis grupos, yo hice mucha política en el lainismo. Termino en el lainismo y me incorporo al grupo de Yoyito Franco. Entonces trabajé en la alta con toda la gente que hoy forma Equipo Joven. Equipo Joven es un desprendimiento del yoyismo, sí, digámoslo así, que se forma para apoyarme a mí en la candidatura a vicepresidente, primero sí, presidente, después vicepresidente. Todos son todos amigos míos de que ellos eran jóvenes. Ahora se hicieron todos grandes. Yo también me hice un poco grande, ¿verdad? Claro, natural, una cuestión casi generacional, lógica. Pero convengamos que yo los conozco de toda la vida, a todos ellos. ¿Y tenés muchas coincidencias políticas con Blas Llano? Claro, con Blas, con yo, y tengo muy grandes discrepancias. Y a eso te iba a preguntar. Claro, tengo discrepancias profundísimas y tuvimos grandes discrepancias. ¿Crees que Pero siempre hubo mucho respeto, mucho respeto. Yo soy muy respetuoso con la gente y con las amistades. Yo, a pesar de tener una discrepancia muy fuerte, nunca adjetivé sobre las personas. Vos sabés que justo te iba a pedir que me elijas entre 3 adjetivos para no pedirte que vos definas la situación de Blas Llano. ¿Blas fue obsecuente, permisivo o simplemente fue conciliador con Cartes todo este tiempo? No. Yo creo que mucha gente en el partido creía que Lugo era la única opción para llegar. Y como en Paraguay relativizamos tanto las normas institucionales, lastimosamente. Hasta la salida del sol de repente. Pero acá la Constitución, la gente le da igual. O sea, todavía los paraguayos no nos hemos podido fijar cultural, políticamente, es decir, las reglas del juego, señores, son estrictas y de cumplimiento. Eso es una cosa que, de acuerdo a cómo estamos, sí o no. Yo creo que había mucha gente que creía que se ganaba con Lugo, que era la única opción. Y cuando uno cree eso, uno está dispuesto a pagar el precio que sea. Yo creo que la gente nunca mide el precio. Aparte, no sé, en Paraguay lo que pasa es que nos acostumbramos a no pagar precio también. Y hablando de precio, cuando se da esta candidatura y tenés el apoyo del Equipo Joven, y vos estuviste en contra de la enmienda. Sí, a muerte. Sigo estando, además claro. te digo más. Si soy electo presidente, voy a convocar una Asamblea Nacional para que el Parlamento apruebe. Claro, que es el mejor momento. Después, los 9 miembros de la Corte, fuera. Si el fiscal general del Estado es electo en esta circunstancia, fuera. Se va a elegir Corte, fiscal general. La constituyente es poder... ¿Quién va a quedar? Que la constituyente elija 9 hombres, pero que no tengan ningún tipo de precedente. ¿Qué pasa? Los constituyentes no van a ser parlamentarios. Elijámonos y tengamos... Gente notable. Gente notable que permita depurar el Poder Judicial. Entonces,
mi posición anti-reelección, porque acá el problema de la reelección vía enmienda ha sido histórica. Sí. A ver, de toda la vida, o sea, no es claro, nueva, pero desde que fui constituyente. nosotros tuvimos una crisis a finales de marzo. Feroz. Vos fuiste muy categórico en oponerte a la enmienda. Sí. Y hoy tenés el apoyo del equipo joven que jugó un partido importante del otro lado del mostrador. Espero también tener, si es posible, el apoyo de Frente Guazú, que también jugó. Entonces me duplicás la pregunta. ¿Cuál es el costo que eso tiene cuando salís a caminar y, che, doctor, ¿y qué haces con esto? ¿Qué hago con ellos? Es que yo creo que hay gente todavía. Lugo tiene un peso político importante, no hay que desmerecer eso. No. Yo decía, el otro día estuve en Vaquería. Vaquería. Hace 3 semanas, 4. Bueno, te voy a contar más. El 31 de marzo. Primero estuve en Vaquería y después me fui. No, perdón. Después del 31 de marzo. Estuve en Vaquería, después tuve un debate con el presidente Nicanor Duarte Fruto en la facultad de Caguazú. Más de 600, 700 jóvenes. Y habían campesinos. Y me acuerdo que vino uno de Simón Bolívar también. Y no era de Simón Bolívar, era de San Joaquín, un concejal municipal, liberal. Y había sectores, digamos, campesinos populares, que ellos te decían que ellos creían que con Lugo se ganaba. Pero lastimosamente en la mentalidad de nuestra gente no está anclado todavía el edificio jurídico que significa la Constitución y lo negativo que es para ellos cuando ese edificio se quebranta. Entonces yo creo que había mucha gente que creía de que con Lugo se ganaba. Claro, pero yo tengo que aclarar que de ninguna manera puedo yo subestimar el cabal electoral del Lugo, porque eso sería muy tonto hacerlo de mi parte, y mucho menos del llanismo, porque Blas Llano ha sido históricamente el cacique en los últimos 15 años dentro del PLRA. A lo que yo iba es que vos, con una postura firme en contra de la enmienda, hoy hacer campaña del mismo lado del mostrador de quienes estuvieron a favor de la enmienda. ¿Eso no tiene un costo político, doctor? No. En todo caso tiene que tener un costo político para lo... Vos le tenés que preguntar esa pregunta a la gente que estuvo a favor de la enmienda. Pero a mí vinieron a solicitarme los intendentes del Partido Liberal. Yo hablé claramente. Mi interés es la renovación de la política paraguaya. Mi interés es el robustecimiento institucional del Paraguay. Mi interés es la justicia social, una democracia incluyente. Yo tengo 5 puntos. Yo quiero que me apoyen en estos temas. Ese va a ser mi aporte a la política paraguaya. Yo no soy un caudillo. Yo soy un hombre de Estado. Yo no tengo para nada el perfil de un caudillo o alguien que quiere pertenecer a un clan. Yo quiero ocupar un periodo de la historia paraguaya, hacer lo que yo creo que hay que hacer, forjar un acuerdo político que nos permita llevar 5 años el Paraguay. Y después que se sigan sucediendo y que las instituciones sean el marco que garanticen a todas las partes dentro del proceso electoral. Eso, aunque parezca, hoy en día es algo tan difícil de lograr en nuestro país. Yo solamente quiero hacer eso. Creo que puedo hacer eso. Creo que tengo astucia. La gente muchas veces cree, no, pero él es medio intelectual y parece que cuando uno es intelectual es tonto para las cosas prácticas. Yo tengo muchos años de vida política. Ese mito. Muchos dicen que no, pero él nunca estuvo metido en los negociados. Parece que si no te metiste en los negociados, también sos güiro. Antes decían de mí, no, este es un güiro. No come ni deja comer el perro los hortelanos. Vamos a hacer una pausa, doctor, y después de la pausa quiero que me cuentes un poco. Pasó recién la época de San Juan. Para mí ustedes tienen pelota tatá en las manos, lo del Partido Liberal, digo, porque tienen que aglutinar a otros sectores. Voy a ser hasta descortés contigo. Creo que si hoy se define la cuestión, la pelea está entre Marito y Peña la presidencia, porque ustedes están perdiendo tiempo en ponerse de acuerdo y bien con quién se van a liar, y los otros tienen bastante claro el panorama. Vos decís que después de terminar la interna, el abrazo republicano. Claro. El abrazo republicano. Sí, la unidad analítica. Te voy a decir una cosa. La unidad analítica del Partido Por Colorado. eso hay que entender por qué el presidente Carter se preocupa en encerrar a liberales y no se da cuenta que también ese día que se incendió el Congreso había muchos operadores del Partido Colorado y que hay una gran responsabilidad de muchos dirigentes colorados en lo que pasó ese viernes tarde. Pero parece que la responsabilidad la traslada solamente al Partido Liberal Radical Auténtico. Pero ustedes no se están dando cuenta que el tener un afiliado de ustedes encarcelado les hubiera servido para darse un abrazo. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa. Pausa y después estamos de vuelta.
Estamos de vuelta en este último bloque de la programación de Mano a Mano y vos sabés que me quedé pensando en la pausa, qué interesante que podamos hablar de manera franca, casi sin protocolo, de cuántos detalles que a veces no se abordan por el training mismo de la campaña, doctor. Sí, señor. Y te preguntaba antes de la pausa aquello de que cómo van a hacer ustedes para revertir la situación que hoy se da con esa fragmentación. Lo de Steven Patrón, yo creo que es la mayor desinteligencia que pudo haber cometido Horacio Cartes en 5 años. Es como decirle a ustedes, tomen acá, les doy un caramelito para unirse. Y no lo están haciendo. Bueno, depende, quizás de la lógica colorada, lo que ayer decía Cartes, puede ser que yo soy el que persigo liberales, no son los otros que se asocian con los liberales, no te olvides que la Claro, interna, también. yo soy el que le voy a poner entre rejas a un loro azul. Sí. Usted no le puede meter preso ni siquiera a un loro azul. Yo por lo menos a un loro azul le meto preso, ¿verdad? Claro. Eso es como aquello, voy a coloradizar todas las municipalidades. Pero mira, yo te hacía unas cosas, los abrazos tienen que ser en la grandeza, en los momentos grandes. Los momentos de dificultades, de tragedias también puede ser grande. Pero nosotros los liberales nos hemos acostumbrado a abrazarnos en las desgracias. Y después al final no sirve para nada. O quizás fueron abrazos que no fueron sinceros, que no fueron realmente fraternales. Pero yo hoy quiero ofrecer al pueblo liberal y al pueblo paraguayo un abrazo en la grandeza, un abrazo mirando el futuro, un abrazo que impulse el progreso, que rescate una tradición paraguaya de honestidad. Creo que hay que pensar en ese sentido más en positivo, me parece a mí. Los acontecimientos del 31 de marzo, lamentables, ya lo he repetido muchísimas veces, entrar a matar a un local partidario, tirar tiros antes de entrar, un joven corriendo a espalda, se llama asesinato. No tiene otro nombre. De eso también vamos a hablar, pero te quería decir algo antes. Yo no creo que el abrazo de los colorados sea sincero. Yo no creo que hay una diferencia entre el abrazo colorado y el liberal. No está en el tema aquello de la falta de oficio de poder que siempre se le critica a ustedes. Yo creo que los liberales tenemos menos oficio de poder, pero también está demostrado algo. El abrazo republicano ha servido para destruir las posibilidades del pueblo paraguayo, porque tampoco no es que ha sido el abrazo republicano conducente a mejores formas de gobierno. Yo si fuera de un partido político, yo me siento orgulloso, si vos me decís, ¿de qué te sentís orgulloso? Como liberal, porque siempre repito lo de José P. Ullari, que también repiten mucho correligionarios míos que parece que lo hacen de boquilla para afuera. Al honor de ser liberal le supera al honor de ser paraguayo. Lindo eslogan, no sé si lo cumplen algunos. José P. Ullari. Pero si vos me decís, ¿de qué te sentís orgulloso como paraguayo? Te puedo decir muchas cosas, pero te voy a hablar como liberal. ¿De qué te sentís orgulloso como liberal? Me siento orgulloso de Manuel Gondra, un gran intelectual, un hombre de paz. Me siento orgulloso de Eligio Ayala, un gran estadista. Me siento orgulloso de José P. Ullari, que no le tembló la mano cuando en el momento oportuno había que declarar la guerra a Bolivia. Me siento orgulloso de Eusebio Ayala, un estadista que si Eligio Ayala estaba en la guerra hubiese sido mucho más difícil la conducción. Estuvo Eusebio Ayala, un hombre que algunas tienen que ser más reivindicado en la política. Presidente de la Victoria. Presidente de la Victoria, aparte un hombre de derecho internacional, un gran diplomático, un hombre que supo manejar las relaciones con la Fuerza Armada, cosa que Eligio Ayala, como era tan temperamental, de hecho su muerte, claro, en un duelo lo demuestra. Lo que te quiero decir es que de eso me siento, esa tradición liberal que apostó por el civismo, apostó por una cultura nacional, pero sin embargo abierta al mundo, al decir, no, es mentira que nosotros los paraguayos no podemos vivir en libertad, porque antes se relativizaba, nosotros los paraguayos no somos para la libertad, en la época de la dictadura. En la democracia se decía, no, pero si acá la corrupción, esto es algo normal. Sin embargo, yo creo que nosotros los paraguayos no es consustancial con nuestra identidad colectiva. Y en cambio nos meten que eso es así. Pero hay que romper con todo eso. Y para eso se necesita estadistas, hombres que piensen no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Pero a ver, a mí me parece muy lindo eso como ideal, pero yo una vez recuerdo una ronda de amigos, dije que si existiera un manual en donde adentro consten los requisitos para ser presidente de la República, el perfil que tiene que reunir, yo creo que Blas Llano incumplía todos los puntos. Realista,
mujeriego, padre irresponsable, borracho, un montón de cosas. Estamos muy lejos de que los hombres del Partido Liberal sean un Eligio Ayala o un Eusebio Ayala. Bueno, Eligio Ayala murió en un duelo por una mujer. También, pero eso es más lindo que lo otro, ¿verdad? No, pero hasta yo lo haría, ¿verdad? No, lo que te quiero decir nomás es que lo de la mujer, digo nomás hay que... mucha historia oscura. No, pero yo tampoco lo quiero... Discutamos el perfil. No, en el perfil no... Pero yo lo que te quiero decir, bueno, tampoco Blas nunca estuvo... pero no hablemos Blas ya, ni tampoco hablemos de Efraín Alegre. Hablemos del modelo que vos me dijiste acá a la mesa, esto es lo que queremos como liberales. Hablemos del modelo. Y te tengo que decir algo. El Partido Liberal no supo ser el antídoto contra la mediocridad y la corrupción que rampantemente abunda en este país, lastimosamente. Lastimosamente mi partido se apartó de la ética. Lastimosamente mi partido se apartó de la sensibilidad social. Lastimosamente también mi partido se apartó del compromiso patrio. Hemos dejado de ser centinela del destino del pueblo paraguayo, lastimosamente. Doctor, ¿cómo se entiende que en la noche del 31 de marzo la policía entre sin autorización al local del principal partido de oposición? Hay un mensaje detrás de eso. Eso no es casual. No entraron a la casa de Gustavo Recalde, no echaron mi portón. Entraron a matar. ¿Saben quién tiene la respuesta a eso? Tadeo Rojas, que es diputado. Nadie le pregunta. Él fue ministro del Interior. ¿Por qué no? Ya me cansé de repetir, Tadeo Rojas fue el que estuvo dirigiendo, o tuvo que haber sido, o si no era ministro del Interior, era una figura de ornato. Pero eso no puede ser fortuito, ¿no? Que entre alguien a matar. Por Dios, ahí hubo orden. Pero mira, a las 4 de la tarde, o a las 3:30 de la tarde, a las 4, no sé, yo no. Sale una reprimenda totalmente desproporcional contra Edgar Acosta. Había más policías y un policía le tira un tiro así, que le pudo haber costado la vida, sí, a metros. Porque el otro ahí le empuja, una barbaridad, contra el casco. Empuja, no es nada, no es una agresión. Es desproporcional la reacción, ¿no? A las 4 o 5 de la tarde. A las 7 de la tarde se abandona la custodia del Congreso. Antes, cuando había 4 manifestantes, había 50 policías. Cuando hubo 200, hubo 15. O sea, se le dejó entrar la gente. Se le dijo, vengan, entren. Después a las 10 de la noche sale la orden de limpiar el centro. Y son arrestados casi 200, casi 300 personas. Y golpeadas muchas de ellas. Que nos estamos olvidando porque hay una consecuencia fatal. Una muerte, Rodrigo Quintana. Un atropello al Partido Liberal recalcitrante. Vos, Claro que eso no fue de ningún punto de vista, ahí hubo improvisación. Hablaste de la quema del Congreso. Francamente hablando, ¿crees que Horacio Cartes se hubiera echado atrás en el atropello en la enmienda si no hubiera sido por la quema del Congreso? No, Rodrigo Quintana para la enmienda. Ese fue el... Claro. Alguien dejó que el Congreso se incendie. No hay que tener mucha... Había 200 personas enfrente, las que estaban, digamos, con ganas de tomar el Congreso. Vos ponés 100 policías de la FOPE con gas y camiones antigas. La gente se dispersa. Doctor, vos sos un tipo muy lúcido. Creo que debe ser una de las mentes más brillantes del Partido Liberal. Pero son una de las cabezas que más brillan. No, te digo, esa es una cuestión capilar. Pero te digo esto para cargarte de más compromiso con lo que te voy a preguntar. Vos entendés de estrategia, entendés de luchas y de conflictos. Muchos creen que, y hasta va a ser miserable el comentario que voy a hacer, pero muchos creen que los que estaban de este lado de la enmienda, con la que yo estaba de acuerdo lógicamente, porque para mí era un atropello lo de la enmienda, Efraín, Marito y compañía buscaban un mártir. Terminó siendo Rodrigo Quintana. Y vos me decís algo que inclusive alimenta aún más. Claro que uno no provoca eso, pero uno empuja a una situación que termina en una cuestión como esa. Bueno, mira, yo no quisiera tejer tan fino y no creo que sea así. Te lo digo en serio, ¿por qué razón? Porque el que dio la orden que a las 4 había que tirar a matar, caso Edgar Acosta, fue gente del gobierno. El que a las 19 horas y se retírense delante del Congreso para que la muchachada entre a incendiar el Congreso fue orden del gobierno. Claro. Había 15 policías, estaban todos acurrucaditos. Claro, como... de ninguna manera yo entonces, puedo especular. Y el que ordena salgan a reprimir a las 10 de la noche es el gobierno. Hay un comunicado presidencial que habla al presidente de la República a las 9:30, vamos a poner el orden. O sea, entonces ahí van y recogen una cantidad de gente. Había gente que estaba en una estación de servicio, claro, y la arrestaron. Para que no se malinterprete, yo de ninguna manera puedo especular que eso se provocó. Lo que digo nomás es que uno cuando lidera una protesta como la que hubo,
uno, por ejemplo, cuando ve que se descompone la masa, uno puede desconvocar. Y uno no lo hace porque uno sabe, porque vos y yo entendemos que una lucha como esa va hasta que corra la primera gota de sangre. Mira, vos y yo podemos especular. Lo ideal sería que tenemos que tener una fiscalía y una justicia tan independiente que dilucide todo esto. Te voy a decir por qué. Porque decía alguien, Thomas Jefferson, decía que de tanto en tanto el árbol de la libertad había que regarlo con la sangre de los tiranos y de los mártires. Lastimosamente en nuestro país, el árbol de la libertad... Casi siempre con la de los mártires. Con la de los mártires. Entonces, eso tenemos que corregir. Entonces, acá tiene que haber justicia y que actúe la justicia. Aquí no podemos apañar a nadie. Entonces no me fui muy lejos en el análisis que te hacía. No, pero lo que yo te quiero decir, pues yo no creo que sea una cuestión que desde la lógica se decía No, uno no lo provoca, pero uno sabe muy bien que eso va a ir... Lo mismo pasó en el marzo paraguayo. Claro, totalmente. Se sabía que iba... de ninguna manera. Porque, digamos, son enfrentamientos que tienen consecuencias imprevistas y fatales porque hay armas de fuego, totalmente. Hay esto y aquello, o sea... pero aquí el joven Rodrigo Quintana no muere en el campo de batalla, muere en la retaguardia cuando ya supuestamente el problema había bajado. Claro, ya no había más violencia en el Parlamento ya se había quemado. ¿Qué? ¿Lo mataron por represalia? ¿Lo mataron para vengarse? ¿Para dar una elección? Eso no es justicia. Pues se sabía que se acabó. Estaba gente dando vueltas por el centro. Se sabía que eso se acabó. Entonces la pregunta, ¿lo mataron por la espalda para hacer justicia? Sí. No. Doctor, para terminar te quiero mostrar una serie de fotos que al mirarlas te van a causar algún tipo de impresión que vos quiero que me comentes. No. Vamos con la primera foto. Efraín Alegre, ¿verdad? Presidente del partido. Yo creo que cuando uno primero tiene que mostrar la palma de la paz. Sí. Y después el puño de la guerra. Yo creo que él muestra primero el puño de la guerra y la palma de la paz, creo que la tiene escondida. Creo que eso es un error en política, porque en política hay que negociar y lograr acuerdos. ¿Otra foto? Fernando Lugo, expresidente, actualmente el presidente del Congreso, todo el mundo sabe esto. Yo tengo que cuidarme mucho de lo que digo ahora. Sí. Todo puede tener un costo electoral. No, Lugo fue una esperanza muy importante en el 2008. ¿Defraudó? Y yo creo que si uno no termina su gobierno, que conste, yo creo que también hay una conjura parlamentaria que algún día tenemos, que yo creo que él tampoco no es que se preocupó mucho en lograr la gobernabilidad. Sí. De una manera indolente. Cuando le votaron en el juicio político tuvo tres votos más. No, pero previamente vos tenés que evitar llegar a un juicio político. Yo creo que fue, digamos... Lugo abandona el poder sin pena ni gloria y después recupera popularidad después de dejar el poder. O sea, hay algo raro ahí que no podemos entender. ¿Otra foto? Blas Llano. Creo que es un político hábil. Y te voy a decir otra cosa. Creo que va a seguir siendo un hombre importante dentro del liberalismo paraguayo. ¿Le gusta o no le gusta a la gente? Es hábil, se maneja bien las relaciones personales, que en política es importante, más allá de cualquier cosa, después a su gente le ofrece siempre un camino, equivocado, ¿no? Pero ofrece un camino, acá hay que irnos. Una última fotito. Horacio Carter. Y Horacio Carter yo creo que tiene tanto poder económico que cree que... yo creo que no se da cuenta que en la silla donde él está sentado, ahí estuvo Francia, ahí estuvieron los López, ahí estuvo Eligio Eusebio Ayala, ahí estuvo Natalicio González del Partido Colorado, Federico Chávez, mucha gente importante. El Paraguay es algo que empieza antes que Horacio Carter. Yo creo que él de repente confunde o identifica la patria con una concepción muy patrimonial de que yo con dinero hago lo que quiero y así no se construye república y así no se hace patria. La patria se hace con la participación del pueblo, no excluyendo al pueblo.
Primer decreto, si sos presidente, rapidito. Y yo voy a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Voy a enviar, bueno, el primer decreto, Claro, de la la firma designación del gabinete, claro, ¿verdad? pero- Pero digo, pasando eso, voy a tratar de elaborar una... No, verdaderamente vamos a tener que tomar medidas de naturaleza tributaria y fiscales, posiblemente en el primer decreto, que habrá que arreglar cosas. Y después de eso, yo creo que se tiene que trabajar inmediatamente. Quizás como hay tanto periodo de tiempo en la transición. ¿Qué se puede pensar? No, claro, pues aquí el gobierno de Cartes llega, nombra un día antes y dice, ahora vamos a aprender cómo se gobierna. Ya hay que saber previamente cómo escuela se de va a 8 gobernar. meses ahí. Claro, no, pero uno puede, no, pero no solamente eso. Uno puede perder 3 años diciéndole, el pueblo paraguayo te está pagando el doctorado en ciencia política. Vos tienes que llegar con gente que sepa gobernar. Por sobre todo que el pueblo sea un laboratorio, ¿eh? Claro, pues si no, exactamente. Terminaron siendo conejillos de India. Gracias por venir, doctor. Gracias, Gustavo, un placer. Gracias estar por tu contigo. tiempo. Empezamos creo que- bien esta semana. Sí, empezamos bien con la corbata roja. No, naranja holandesa. No, holandesa. parece que es roja. Retornamos mañana. Buenas noches. Espero que hayan pasado bien.